para empezar esta entrevista, mira, el currículum completo no lo voy a dar porque, bueno, a ver, Claudia, tú me corriges si me voy equivocando. Ya. Para empezar, eres doctora en ciencia política. Ya, partamos por eso. Directora, wow. Eres directora de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile. Doble wow. Y eres periodista, eso yo no lo sabía. Sí, soy periodista de la Chile. También. Ajá. Ya. Wow. Ya. Bueno, y estamos acá para conversar del tema que estamos movilizando. O sea, hay dos temas en el debate de Chile en este minuto. Uno es la pandemia y otro es el proceso o del plebiscito que vamos a tener en un par de días más. Oye, ¿y ustedes dónde están? Buena pregunta, Grace. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Lontué, séptima región del Maule. En Lontué, qué bonito. Maravilloso, gracias a mi alta auspiciadora Alejandro Armazábal, quien me invita a su casa porque tiene internet. ¡Qué buena! Ahí persiguiendo el internet. Yo estoy desde Temuco. Temuco y Lontué. Claudia, a ver, vamos a sincerar posiciones acá. Yo, o sea, no es novedad, yo soy un militante del apruebo, hago, no sé, militante serio y militante de humor también, entonces ya yo estoy full apruebo. Y Grace es una persona que si bien yo creo que es demócrata, ella está más escéptica. Yo encuentro feo lo que pasó con la franja, es como lamentable, porque en realidad como que se ha usado la franja para autopromoción más que para defender una idea para entregar un mensaje claro sobre el proceso constituyente. Yo creo que es una señal de cómo está nuestro sistema político también, lamentablemente. Ay, pero partamos por lo más básico. ¿Qué es un proceso constituyente? ¿Por qué, por ejemplo, lo del 2005, yo era bastante más chico, pero me acuerdo que un día el presidente, que era un señor pelado, firmó y dijo, hoy día tenemos una nueva constitución. Y en mi casa no cachábamos nada, o sea, ¿y cuándo hicimos una constitución? Bueno, claro, teníamos una ¿cómo que no me di cuenta? Claro, nunca supimos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre eso y un proceso constituyente? Mira, lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas, hay debates sobre eso, no es como que yo te pueda decir esto es una nueva constitución y esto es una reforma constitucional, la verdad es que si uno lo analiza es mucho más difícil discernir qué es una nueva constitución y qué es una reforma. Por ejemplo, la constitución del 33, que fue una nueva constitución, partió como una reforma constitucional de la constitución de 1828, de la que nadie se acuerda en Chile. No sé, la constitución del 25, que fue una nueva constitución, tenía muchos elementos de la constitución del 33. Fue un proceso constituyente, hubo una convención, hubo una ratificación por un plebiscito, pero si uno mira los artículos, se parece mucho más la constitución del 25, el texto, a la del 33, que la constitución del 80 hoy día, la constitución del 80 que se aprobó en el plebiscito del 80. Ahí viene el joven. Estoy en una cosa en vivo. Hola. Así que... No, acá en esto estamos al nivel de la BBC, estamos como el caballero. Estamos como la BBC, cierra la puerta que se pierde la luz. Entonces, les presento a Benjamín. Entonces, hoy día hay gente que dice que esta no es la Constitución del 80, porque ha sido muy modificada. Y yo creo que en realidad lo que pasa es que ¿qué define si es o no es una nueva Constitución? Principalmente es un hecho político, es la condición política de que la ciudadanía perciba ese texto como un texto que refleja un nuevo orden político, una nueva estructura del poder, una nueva correlación de fuerza. Y eso efectivamente ocurrió en la Constitución del 25. La Constitución del 25, si bien tiene en su texto muchas cosas de la del 33, obedeció un cambio político fundamental, que quedó reflejado en cierta medida en la Constitución. La reforma del 2005, cuando el presidente Lagos dijo, tenemos hoy día una constitución que ya no nos divide, sino que nos une, yo creo que estaba abierta la pregunta de si esa reforma iba a ser percibida por la ciudadanía como una nueva constitución o como la misma constitución del 80. Y cuando él cambió su firma, evidentemente cuando el presidente Lagos pone su firma en la constitución es porque él piensa que este va a ser un texto aceptado por la mayoría de la gente. Él no hubiera querido, digamos, exponerse a firmar
algo que era visto como un decreto de la dictadura, si él hubiera pensado que la gente iba a seguir odiando la Constitución. Pero el tema de si es o no una nueva Constitución, yo creo que en lo fundamental tiene que ver con cuánto cambia en lo esencial la forma de distribución del poder, no con cuántas palabras están repetidas. De hecho, salió hace poco en el Mercurio un trabajo de un constitucionalista que estudió la continuidad constitucional desde 1833. Uno podría decir que siempre hemos tenido una constitución con ese criterio, ¿no? Pero, o con un criterio exclusivamente político, uno podría decir que la Constitución del 33, con las reformas de 1871 y 1874, generó otro orden político. Por ejemplo, el profesor Pablo Ruiz Tagle, el decano de la Facultad de Derecho, tiene un libro que se llama 5 repúblicas y una tradición, sobre la tradición constitucional. Y él dice que la república conservadora, con la Constitución del 33, es un régimen político distinto de la república liberal, que se creó a partir de reformas constitucionales, las reformas de 1871 que impidieron la reelección presidencial y se acabaron los decenios, y las reformas de 1874 que efectivamente cambiaron la relación entre el presidente y el Congreso, fortalecieron al Congreso y también al Poder Judicial y generaron las condiciones para un régimen político liberal, distinto del régimen conservador. Entonces, si eso es o no es una nueva constitución, lo que yo digo es que no está escrito en piedra, es algo debatible, y por eso existe hoy día debate político en Chile. Ahora, la reforma del 2005, que como ya les decía, el presidente Lagos pensó que iba a ser percibida como una nueva constitución y por eso le puso su firma, digamos, efectivamente eliminó algunos de los enclaves más oprobiosos, podríamos decir, o más claramente antidemocráticos que estaban en la Constitución del 80, porque tenía el presidente de la República como representante del voto ciudadano, digamos, tenía un contrapeso en los comandantes y jefes de la Fuerza Armada. Y eso es incompatible con cualquier modelo democrático. En todos los sistemas democráticos se entiende que los militares son subordinados al poder civil democrático, como el ABC de la democracia. Aquí no, pues la Constitución del 80 hasta el 2005 tenía un Consejo de Seguridad Nacional con un activo rol político que designaba autoridades, con comandantes en jefe que el presidente no los podía echar, no los podía llamar a retiro. Y esas cosas sí se modificaron en la reforma del 2005, y la reforma del 2005 yo creo que fue un avance democratizador súper importante en la Constitución del 80. Ahora, ¿significa eso que cambió radicalmente el sistema político? ¿Significa eso que eso fue un momento constituyente? Yo creo que no, y no creo que haya nadie hoy día que pueda calificar la reforma del 2005 como un momento constituyente, como lo definen autores como Bruce Ackerman o Jason Frank, que son autores que han estudiado esto de cuando la sociedad pide un cambio político radical. La reforma del 2005 se hizo como se habían hecho todas las reformas antes, en una negociación entre la derecha y la centroizquierda. Y lo que pasa es que el 90, cuando empezó la transición a la democracia, bueno, al 89 hubo otra negociación de ese tipo, se negociaron las reformas del año 89, y ahí hubo un plebiscito, se plebiscitaron esas reformas constitucionales. Y esas reformas constitucionales realmente fueron mínimas, fueron como lo mínimo necesario para que no se cayera, digamos, toda la Constitución, porque con esa Constitución era imposible iniciar la transición a la democracia, la mitad del Senado era designado, los partidos de orientación marxista estaban prohibidos, o sea, ni los socialistas ni los comunistas podrían haberse legalizado y haber entrado al sistema político con la Constitución como estaba el exilio, había varias normas que se eliminaron para hacer posible la transición. Lo que pasó en el 2005 evidencia la distancia entre los dirigentes políticos y la ciudadanía, la forma en que esa cocina, digamos, que fue la reforma del 2005, en que participaron muy pocos actores políticos. Es muy difícil que una reforma hecha así a puerta cerrada, en una negociación política, entre 4 o 5 personas, sea percibida como un proceso constituyente. Más importante que la participación, que es el elemento que yo he destacado aquí, es quizá el elemento de las reglas con las que se hizo esa modificación. Las reglas con las que se hizo la reforma del 2005 eran las reglas de la Constitución del 80. Y eso significa, y esta es la tesis de Fernando Atria en la Constitución tramposa, que de nuevo en el año 2005 solamente se reformó aquello que la derecha estuvo disponible a reformar, porque la derecha ha mantenido desde el año 90 su poder de veto con 1/3. Entonces, aquello que lo... ¿Ah? No, el veto ahí tiene las llaves del reino en el fondo. Aquello que Longueira dijo, ok, los designados ya, saquemos los designados, ya, a esta altura tampoco le convenía a la derecha porque eran todos expresidentes de la Constitución. De eso te quería hablar. Bueno, a mí me contó una infidencia Francisco Vidal, me dijo que una de las razones por las que las reformas de 2005 salieron como salieron es porque los supermatemáticos de la derecha empezaron a hacer cálculos y vieron, oye, si mantenemos el tema de los senadores designados y además seguimos perdiendo elecciones,
va a llegar un minuto en que esta gente va a tener más designados que nosotros. O sea, en el fondo les vamos o sea, estas llaves del reino que tenemos aseguradas las vamos a terminar perdiendo igual, porque va a haber más presidentes como senadores vitalicios, el presidente va a poder seguir nombrando senadores designados, o sea, nosotros vamos a tener solamente los de las Fuerzas Armadas. Finalmente, ¿dónde están esas concepciones del Estado y del mundo que la gente dice, oye, esta Constitución es de Estado subsidiario, es de un modelo individualista, no me permite tener una sociedad realmente solidaria? ¿Eso está en la Constitución actual? Está en la Constitución actual. Está en la Constitución en la forma en la que el derecho de propiedad y la iniciativa privada tienen primacía cuando entran en conflicto con otras consideraciones de bien público. También está en la Constitución el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Pero cuando el derecho al medio ambiente libre de contaminación choca con el derecho a la propiedad o a la inversión, la forma en la que se ha interpretado la Constitución y la forma en la que está establecida las normas sobre propiedad en la Constitución y el espíritu de la Constitución es que prevalece el derecho del inversionista, prevalece el derecho de los empresarios, y lo hemos visto una y otra vez, así funciona esta Constitución. Creo que la Constitución tiene un sello, tiene un espíritu, y se interpreta en función de ese sello y de ese espíritu. Yo creo que ahí hay algo real. Eso no significa que no podría interpretarse de otra manera. Yo creo que efectivamente, a través de una interpretación distinta, podríamos tener una Constitución que funcionara de una manera súper distinta. Yo creo que eso es verdad. Ahora, hay ciertas normas, por ejemplo, cuando la Constitución dice que las personas son libres de escoger entre un sistema de salud pública y un sistema de salud privado. Eso está en el derecho a la salud. Está en el artículo 19, en la parte del derecho a la salud. Dice, los derechos están planteados con un énfasis muy grande en la libertad de elegir. La libertad de elegir entre un sistema de pensión público y un sistema de pensión privado. La libertad de elegir entre salud pública y salud privada. La libertad de los padres de elegir la educación pública o privada de sus hijos. Y de hecho eso limita el rango de políticas públicas que se pueden hacer. Si tú quieres hacer un sistema público de salud y que haya, no, eso no significa que no pueda haber seguros privados complementarios, pero que el sistema de salud sea público, eso en cierto sentido va en contra de lo que está en la Constitución. Y así se ha interpretado. En Chile tenemos una disociación entre las élites que educan a sus hijos y se atienden en la salud privada, elegirla para los pobres, elegirla para otros. Eso es, Aristóteles decía que la definición de democracia era que el gobernante, era la identidad entre gobernante y gobernado, era que los destinos del que está legislando son comunes, es muy fácil legislar para otro. Cuando Lagos dijo que el auge podía tener un pequeño pilar redistributivo entre FONASA y ISAPRE, es decir, que hubiera unos recursos de ISAPRE que se compartieran con FONASA como parte del plan auge, en el Senado le dijeron, usted está loco, lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional en un minuto. Eso es completamente inconstitucional. Porque en Chile cualquier medida solidaria se considera expropiatoria. O sea, cualquier medida solidaria entre lo público y lo privado se considera que es una expropiación. E incluso ahora que está en la discusión, yo tengo algunos familiares que son muy, muy fuertemente por el rechazo y me preguntan si yo estoy a favor del robo. O sea, ellos consideran que el modelo de una sociedad más equitativa es robo. Yo lo que le dije, esto me lo dijo un primo, le dije, yo no considero que un sistema tributario más equitativo sea un robo. O sea, y de hecho, las personas de mayores ingresos, esto también se lo escuché a Juan Pablo Luna, profesor de la Católica, que decía que el sector empresarial en Chile tiene una visión muy pequeña de lo que es, de la función de los impuestos. O sea, tiene un criterio sobre cómo debe funcionar el lucro y la economía, que no entiende el rol que tiene para la estabilidad política un sistema menos desigual, un sistema donde haya menor desigualdad. Cuando tú dices, por ejemplo, un sistema de salud público digno, tienes que inyectarle mucha más plata de lo que se le inyecta hoy. Pero eso tiene que hacerlo la política pública, no la Constitución. Lo que yo digo es que la Constitución no debiera impedir que si están los votos para hacer una política de ese tipo se pueda hacer. Y la Constitución hoy día es un dique que solamente permite hacer cierto tipo de políticas públicas y no permite otros tipos de políticas públicas porque son inconstitucionales, porque tienen quórum altísimo. Entonces la Constitución lo que tiene que hacer, a mi juicio, es cambiar las reglas de la política, no establecer políticas públicas ni tratar de la Constitución misma establecer ni criterios tributarios, ni políticas de vivienda, ni nada de eso.
Yo creo que eso es el rol de la política, no de la Constitución. Hola chicos, sí, me divierto con el programa de ustedes. Y en cuanto a la decisión de votar, toda mi vida he votado. Es decir, encuentro que lo mínimo que uno puede hacer si quiere tener una democracia es votar. Pero esta vez, la verdad, no sé qué hacer, no sé si voy a ir a votar o no voy a ir a votar. Lo voy a decidir el día antes, porque está demasiado enredado en realidad, están demasiado peleadores, los de la prueba no se ponen de acuerdo, no sé, está complicado y yo tengo la cabeza muy enredada, así que lo voy a decidir el día antes. Y si voto, ojo, si voto, voy a votar a prueba de todas maneras. Si no, no voto nomás, no voy. Sería la primera vez en mi vida que no voto. Por culpa de la chacra que hay, una verdadera chacra, eso. Pero si voto, voy a votar apruebo. ¿Por qué apruebo? Porque apruebo. Quiero una nueva constitución. Eso. Por ejemplo, leerte un par de comentarios así que me han llegado, por ejemplo. ¿Por qué la propiedad privada? Entiéndase, meterse con la propiedad privada, dice esta persona. La propiedad de mis cotizaciones, de mi casa, de mi pan, mi mantequilla, le gusta la mantequilla, parece, y el Estado no tiene por qué meterse en mi vida. Después esta misma persona, bueno, yo le contesté esa vez, en el fondo dile eso mismo a una mujer que quiere abortar y ahí el Estado se puede meter en ella, literalmente. A lo mejor me sulfura un poco, pero y ahí él me dice mal ejemplo. Porque el aborto significa matar a una vida inocente. Es como ser cómplice con el holocausto judío. Cada vida es valiosa y debe cuidarse. Después la discusión sigue, pero lo que voy es que este es el perfil. Hay un perfil de personas que, en su derecho, creen que cualquier derivación de la actual constitución que tenemos hacia un signo opuesto va a implicar una expropiación. O sea, ¿por qué crees tú que se ha instalado esta idea de que hay en el mundo, en la humanidad, hay dos opciones? Tienes la opción A, que es el modelo chileno, y tienes la opción B, que es Cuba. Bueno, yo creo que hay mucho de campaña del terror. Es imposible que a través del proceso constituyente se llegue a algo como Cuba. Imposible, porque las normas de la nueva constitución se van a aprobar por los 2/3. Y no se pueden intervenir los otros poderes públicos. O sea, hay una estructura del proceso constituyente que ya está regulada como reforma constitucional en la Constitución. Entonces, no se puede hacer un soviet ni un gobierno socialista a través del proceso constituyente. Y no, digamos, en teoría, cuando la gente dice, la hoja en blanco, expropiación, se va a eliminar el derecho de propiedad, efectivamente, se podría eliminar el derecho de propiedad por los 2/3. ¿Dónde van a sacar 2/3 de los chilenos y chilenos que quieren eliminar el derecho de propiedad? Ni siquiera la gente izquierda quiere eliminar el derecho de propiedad. Entonces, realmente es un discurso del terror. Es para... Ahora, sí yo creo que el proceso constituyente, bueno, yo creo que la norma de los 2/3 garantiza que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda van a poder imponer nada en la Constitución, porque todo va a requerir básicamente el centro o algún tipo de negociación. Va a haber negociación política y se va a tener que aprobar todo por 2/3. Ahora, eso no significa que esto no abra el camino a un sistema que pueda avanzar hacia mayores niveles de equidad y hacia reducir la desigualdad, que es lo que yo creo que está detrás del estallido y que es lo que yo creo que motiva, porque hemos tenido un modelo donde la desigualdad ha sido protegida a la fuerza, fue impuesta por las armas, por normas que jamás 2/3 de las chilenas y chilenos hubieran puesto ahí, como por ejemplo que las aguas son de uso privado de sus propietarios, o sea, que esté eso consagrado en la Constitución, que diga los dueños de las aguas son propietarios de las aguas, que es algo que no dice ninguna otra constitución del mundo, que incluso contradice nuestro propio Código de Aguas, que sí dice que las aguas son bienes nacionales de uso público, ¿no? Bueno, eso que quedó ahí solo porque lo puso la dictadura, porque nunca se hubiera quedado puesto ahí democráticamente, ha sido perpetuado por las reglas de la Constitución. Y en enero tuvimos una demostración de esto cuando el Senado decidió, yo creo que para dar una lección, porque era evidente que no se iba a aprobar, y que es la razón por la que todos estos temas no se han discutido en todos estos años, porque no están los quórum. Entonces yo creo que de manera ilustrativa se presentó un proyecto
y se votó 24 votos a favor de que el agua fuera un bien nacional de uso público, 12 votos en contra. Y con esos 12 votos se mantuvo la norma tal como estaba. 12 contra 24 mantienen. El que tiene, mantiene, como dicen ahora que están negociando cupos electorales. Entonces, esa situación tan aberrantemente injusta es lo que yo creo que se va a poder cambiar con el proceso constituyente. Y eso efectivamente va a llevar a un reequilibrio de poder económico también, porque hay personas que han mantenido privilegio a costa de esta estructura que siempre pone el derecho del privado por sobre el bien público. No significa que los privados no vayan a tener derecho, no significa que se vaya a expropiar nada. Lo que significa es que si en determinado momento en la Constitución hay un conflicto, por ejemplo, entre el derecho a la salud y un derecho privado de alguna empresa o qué sé yo, o entre el derecho al medio ambiente limpio y algún derecho empresarial, todo el sistema político va a interpretar esa colisión de derechos de otra manera. Va a haber un mayor equilibrio, yo creo, del que existe hoy día en la interpretación de los jueces, en la interpretación de los tribunales, del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, si nosotros hacemos una norma en la Constitución que diga que las personas tienen derecho a salud y educación, y queda eso como un horizonte normativo en la Constitución, eso obviamente no va a significar que la gente al día siguiente tenga salud y educación, pero sí le va a dar una señal al sistema político de que si alguien no tiene plata para pagar el colegio de sus hijos, no es un fracasado y no es su culpa. La Constitución no dice, usted tiene que tener plata para mandar al colegio a sus hijos. La Constitución va a decir, esto es una responsabilidad colectiva, y por lo tanto, el sistema político debe legislar hacia una forma de satisfacer esas necesidades. El sistema político debe hacerse cargo de que si los niños no reciben educación, es un fracaso de la comunidad, y no de los padres que no tienen plata para pagar la operación y tienen que estar haciendo bingo para resolver los problemas de salud como ocurre hoy día. Entonces yo creo que eso es lo que hace una Constitución. La Constitución no hace políticas públicas, y en ese sentido es cierto que existe una cierta inflación de expectativas respecto de que la Constitución poco menos que va a tener el sueldo mínimo, la Carta Fundamental. Lo que pasa es que la forma en la que están planteados los derechos hoy día hace imposible que se cumplan. O sea, yo sí creo que la forma en la que está planteado el derecho de propiedad y el énfasis en la libertad de emprendimiento y en la libertad de elección y en la forma en la que está planteado sí da una señal a los jueces, al sistema político, que es del Estado subsidiario, cuando dice que el Estado no puede intervenir en la economía. Entonces, yo creo que esas normas sí son relevantes, pero creo que no son lo más relevante, porque está lleno en América Latina de constituciones que prometen el oro y el moro y después no cumplen nada. O sea, no basta con poner ahí que la gente tiene derecho a educación para que haya educación, porque hacer buenas escuelas es un proceso lento, requiere plata, hay que construir la escuela, hay que formar a los profesores, y eso no lo hace la Constitución. Entonces, yo digo, la parte de los derechos es importante como una señal y como un compromiso de la comunidad política, pero hay otros elementos que son más importantes, yo creo, para que eso se haga realidad, y que tienen que ver con eliminar primero las trabas que existen hoy día en la Constitución del 80, los cerrojos. Yo creo que eso es lo más importante. Dejar espacio a la política, dejar espacio a que la gente a través de las elecciones pueda cambiar las cosas. Esta Constitución lo que hace es impedir el cambio, mantener el statu quo, y eso aplica para los derechos sociales y para otros temas también. Y entonces, ¿cómo había que formularla para entenderte? Porque yo creo que estoy, claro, en el fondo yo estoy como el ciudadano común y corriente que en el fondo cree que ahí tienen que estar plasmados los derechos y los deberes, porque no me imagino un marco ambiguo que después no sepa cómo se va a administrar. Pero la señora Juana. Claro, yo no sé, uno ignorante, pero entonces, ¿cómo lo formularías tú para sacarle esos cerrojos y finalmente que termináramos siendo una sociedad más igualitaria? Yo creo que eso está mucho más en la parte que no es la parte de los derechos, que es la parte de cómo funcionan las instituciones del Estado. Está mucho más en lo que se llama la parte orgánica de la Constitución, o lo que un profesor argentino llama la sala de máquina, que es donde está como el engranaje del poder. Y ahí yo creo que uno sí puede poner cosas como, por ejemplo, descentralización, avanzar, eso sí está en la Constitución, pero no en la parte de los derechos, avanzar en la descentralización, avanzar en mecanismos, por ejemplo, de consulta ciudadana, establecer más mecanismos de consulta a la ciudadanía. Nuestra Constitución es una Constitución que concentra mucho el poder en el presidente, es muy centralista, es muy hiperpresidencialista. Yo creo que hay que empoderar al Congreso, hay que darle más atribución al Congreso para incidir en
en las decisiones legislativas. Si hoy día las leyes las hace el Poder Ejecutivo, no las hace el Congreso. El Congreso tiene poca capacidad técnica, tiene pocas atribuciones, no puede ni siquiera decidir su propio calendario, porque el calendario del legislativo lo fijan las urgencias que las fija el presidente. Entonces yo creo que hay que empoderar al Congreso, hay que distribuir mejor el poder. Y generalmente algunos estudios han mostrado que cuando los congresos son más fuertes, eso tiende a empoderar también la autonomía del Poder Judicial. Entonces yo creo que hay que desconcentrar el poder presidencial, desconcentrar el poder centralista de Santiago y buscar formas de acercar la decisión política a la gente y también buscar formas de innovar, de hacer innovaciones democráticas, porque hoy día el debate y presidencialismo-parlamentarismo es completamente insuficiente con el nivel de legitimidad que tienen los partidos y el Congreso. Decirle a la gente, no se preocupen, ahora va a ser todo súper democrático. Ya no decía el presidente, decía el Congreso, y ya se va a quedar así como... Eso te iba a preguntar, porque tú estás clara que si tú le dices eso a la gente hoy, Sebastián Izquierdo va a armar un batallón de 10.000 Tiene otro 18 de octubre. Va a ser un 18 de octubre quizá más facho, pero va a ser, porque es como, claro, hoy día creen que, o sea, a ver, la campaña del rechazo se basa en que los diputados y senadores son malos, se basa en que los políticos son Satanás. Bueno, eso ha sido un triunfo del neoliberalismo, yo creo, en parte. La idea de que la gente se autorrepresenta y que el pueblo es prístino y puro y los políticos son todos malos y autointeresados y pérfidos. Y los partidos son una especie de corporaciones del mal. La verdad, nosotros tenemos partidos que han funcionado bastante mal. Yo creo que tienen una responsabilidad importante en lo que ha pasado justamente por la elitización, por pensar que por estar sentado en el Congreso pueden hacer lo que quieren sin rendir cuentas. Yo creo que eso está entre las causas, pero por otro lado, la gente no puede autogobernarse de manera atomizada. Uno no tiene opinión sobre todos los temas sobre los que hay que opinar y uno no tiene capacidad de articular opinión como individuo. Entonces las agrupaciones son necesarias. Ahora, yo sí creo que es importante tratar de abrir la política a organismos de la sociedad civil, que haya más consultas ciudadanas, como el convenio 169 de la OIT, que hace la consulta indígena para los proyectos de inversión. Se podrían pensar cosas de ese tipo a otros niveles. O sea, yo creo que es necesario. Y también tener un sistema político menos elitista en términos de abrir la participación política a las mujeres, por ejemplo, que hoy día se aprobó la norma de paridad de género en la Convención Constitucional, algo inédito, pero nosotros hasta el Congreso anterior teníamos un 15% de mujeres en el Congreso. O sea, las leyes las hacían un 85% de los hombres. Entonces eso obviamente deslegitima la decisión política. Si la decisión política la están tomando un montón de hombres que son todos primos entre ellos, que son de los mismos colegios. ¿Pero tú crees que eso va a cambiar Chile? Si la élite en Chile es eso, es alguien del PS, que fue al mismo colegio del de la UDI, que tienen, son cuñados, que uno tiene la participación en la empresa del otro, o es proveedor del no sé qué, van al mismo club del golf, almuerzan en el mismo no sé qué. Eso, de verdad, es que yo no lo veo. Es que tiene que cambiar, es que no podemos seguir así. O sea, esta cuestión de repartirse, es muy divertido, porque yo he escuchado a algunos cientistas políticos que yo admiro mucho, muy inteligentes, que venían diciendo hace décadas que en Chile estaba pasando lo que ocurrió en Venezuela, que las élites hicieron unos pactos de punto fijo donde se tiraban la pelota los dos partidos y dejaron a la gente afuera y pasó lo que pasó y Venezuela está en el suelo hoy día. Entonces, yo por eso te digo que encuentro que es un cortoplacismo también de nuestras élites pensar que pueden seguir así. O sea, es por su propia supervivencia, es por la propia supervivencia de la economía, es por la propia supervivencia del sistema político. Los sistemas políticos necesitan partidos políticos, no pueden vivir sin partidos políticos. ¿Cómo le puedo asegurar a alguien que está dubitativo de que acá no va a surgir un Hugo Chávez, que va a tomar la asamblea y le va a decir, ya, chicos, aprueben esto? Evidente que no se... Eso. Eso no se puede prometer. Yo creo que está el terreno fértil para que surja un caudillismo populista en Chile por la desinstitucionalización, por la crisis de los partidos, pero este proceso constituyente justamente es una manera de evitar que eso ocurra. O sea, como yo lo veo, si no se hace esto, si no se hubiera hecho el acuerdo del 15 de noviembre y hubiera seguido el estallido, que fue como nuestro Caracazo, perfectamente podría haber ocurrido lo que ocurrió en Venezuela. Y lo que está ocurriendo ahora es un intento frágil, súper frágil del sistema político de dar una salida institucional a la crisis, de dar una salida institucional que no la quiere la derecha y tampoco la quieren sectores muy grandes de la izquierda porque creen que es un arreglín de los de siempre
que son las élites y que esta cuestión no va a cambiar nada, que son puras promesas vacías. Entonces, oye, un poco de responsabilidad de los dos sectores, porque lo que está en riesgo acá es nuestro sistema político. Los sistemas políticos saludables son lo que permite el desarrollo económico, y por eso te digo que yo encuentro que es de una cortedad de vista enorme la gente que piensa que se puede mantener esta situación así, que puede seguir creciendo la desigualdad, que las familias pueden seguir viviendo completamente endeudadas y sin acceso a servicios básicos, para que un grupo pequeño se siga, digamos, enriqueciendo y acaparando todos los beneficios del crecimiento económico que ha tenido Chile. Chile ha crecido en estos últimos años, ha tenido un cambio en el costo de la vida súper importante. Chile es un país súper caro hoy día, la comida es cara, los arriendos son caros, las propiedades son caras, todo es caro, pero los sueldos son sueldos de tercer mundo. Entonces vivimos como en Madrid, pero en Barcelona, con sueldos paraguayos. Entonces es evidente, y con gente que está viviendo del crédito, con un nivel de endeudamiento altísimo. Entonces yo creo que es evidente que esto no es sostenible. O sea, y entonces lo que digo, esto no es avanzar hacia un soviet, es avanzar hacia niveles de menor desigualdad que permitan un desarrollo más armónico de la política y de la economía. Y eso yo creo que es bueno para todos los sectores, y yo creo que Renovación Nacional en particular lo ve así, y por eso ha empujado por eso hay gente en RN que está por el apruebo, y por eso hay gente, y por eso firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, evidentemente la UDI no quería firmar el acuerdo del 15 de noviembre, pero se le estaba cayendo Chile a pedazos. Yo siento, tú tienes razón en que la élite debería darse cuenta. Yo creo que la élite no se da cuenta de nada, que quiere seguir donde está, como está, feliz, viendo Miami en el invierno, porque hace frío acá, y yo creo que no ven que en el fondo esto, finalmente, a la larga, quizás no a ellos, pero a sus hijos o a sus nietos, les va a traer una consecuencia como sociedad, a que, ya, pongámoslo en los términos más duros, una revolución, cualquier cosa, un estallido 1000.0. Pero yo creo que hoy la élite, las élites no lo ven. Yo creo que los políticos no lo ven. Bueno, yo creo que no lo ven no lo ven como lo veo yo, porque si no la franja hubiera sido una franja distinta. O sea, si la gente de los partidos pensara el proceso como constituyente como lo pienso yo, quizás habrían tenido más incentivos para ponerse de acuerdo, para hacer una franja común, para dejar de lado las diferencias. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero estos son los partidos que tenemos. Hay lugares donde son mucho peores. Los políticos profesionales se necesitan en todas las sociedades democráticas. Cuando no hay políticos y no hay partidos, lo que resulta en general es mucho menos democrático todavía. O sea, los partidos, ya, a uno podrá no gustarle, pero donde no hay partido y donde no hay representación política, generalmente termina habiendo un caudillo que dice que representa al pueblo y que suprime las libertades, o no sé, se pierde el pluralismo. Eso yo creo que hace que uno se tome su propia ideología, digamos, con un poquito más de humildad, y pueda entender que la gente tiene derecho a ver las cosas de manera distinta, y la única manera de convivir entre personas que tienen ideas distintas es el diálogo, es conversar. Ahora, y también es resignarse a que uno no va a poder conseguir todo lo que uno quiere. Ahora, siendo muy ideológico, quiero hacer de abogado del diablo. ¿Ya? Siendo muy ideológico, pienso en el perfil libertario, digamos, tipo Javier Milei, tipo José Luis Esper, este tipo de gente. Y te dicen, miren, o sea, nosotros admiramos Chile, porque esta ha sido la constitución del progreso. Nunca antes en la historia Chile había crecido a los niveles. Chile antes, dicen ellos, yo no me he metido a ver las cifras seriamente, que Chile era el país más pobre de Latinoamérica junto con Haití. Estoy repitiendo como loro lo que dicen. Y ahora es, pero el centinela del desarrollo. Bueno, pensar que el neoliberalismo es el que ha producido el crecimiento económico en Chile. Yo creo que es mucho más el precio de las materias primas en China lo que ha producido el desarrollo económico en Chile que el neoliberalismo, francamente. Pero yo creo que sí hay cosas que se han hecho bien, y digamos, nada impide que, o sea, va a seguir habiendo, pero yo creo, por ejemplo, que el Estado debería tener un rol mucho más activo en el fomento del desarrollo económico. El rol de la Corfo, o sea, la Corfo ha sido súper importante para el desarrollo económico en Chile, y fue una cosa de los gobiernos radicales y que ha sido bien disminuida, digamos, en esta época. Todo lo que ha pasado con los nuevos grupos, lo que pasó, yo creo, en realidad con las privatizaciones de la dictadura fue más que nada
los cambios de manos del poder económico en Chile y muchas de las cosas que eran públicas pasaron a ser de algunas familias que se enriquecieron de manera ilegítima, o sea, el saqueo de los grupos económicos de María Olivia Monkever cuenta un poco esa historia, o sea, privatizar todo en dictadura fue un tremendo negocio para alguna gente. Yo no creo que eso sea positivo y no creo que tengamos un modelo empresarial exitoso en absoluto. En eso yo estoy totalmente, soy crítica, digamos, ya yo no sé mucho de economía, pero me parece evidente que no tenemos una economía diversificada, que no tenemos tecnología, tenemos una economía basada en vender piedras y plantas, que enriquece a unas poquísimas personas, que no genera mucho empleo, que no genera conocimiento tampoco. O empleo precario también, harto empleo precario. Son economía extractiva, donde alguna gente sin esforzarse mucho gana mucha plata. Eso es lo que tenemos hoy día. No tenemos un modelo de desarrollo que esté avanzando, y eso, la otra vez leí un estudio súper interesante para mí que decía que la mejor forma de promover la educación en un país, de mejorar la educación, es reducir la desigualdad. La desigualdad es un indicador del nivel de educación mucho más importante que, por ejemplo, la inversión en educación. Entonces, si tú tienes mucha desigualdad en un país, porque la desigualdad va con un modelo económico general. El modelo extractivista en que tú necesitas gente con poca formación para que saque piedra y coseche fruta, no requiere más educación y es compatible con mantener la concentración económica. Si generas un modelo con menor desigualdad, si en vez de atacar el problema educacional, atacas el problema de la desigualdad y empiezas a hacer mejores políticas sociales en cosas como salud, educación, etcétera, vas a tener una sociedad menos desigual y eso va a mejorar naturalmente el nivel educacional de toda la sociedad y eso va a permitir más desarrollo tecnológico y mejorar el nivel económico de las industrias más sofisticadas y tener más personas con capacidad técnica, etcétera. Entonces, eso lo estudia gente que estudia políticas sociales, que no son mucho mis temas, yo estudio más los temas políticos propiamente, de representatividad, etcétera, pero hay una vinculación entre los modelos de desarrollo económico y los niveles de desigualdad. Un autor que se llama Aníbal Pinto, un clásico de la economía y de la ciencia política en Chile. En realidad es un economista, pero es una teoría sobre economía y política en realidad. Y ese libro, lo que él decía era que Chile era un país subdesarrollado, pobre, pero que tenía un desarrollo político institucional muy superior a su desarrollo económico. Entonces, que Chile había logrado desarrollar instituciones políticas sólidas, una temprana institucionalización del Estado, partidos que funcionaban, un sistema político estable donde no había muchos golpes, a pesar de que ha habido golpes en Chile, de repente más de lo que queremos hacer, y revoluciones, revoluciones que pasan con la... Pero eso se revirtió en los años 80. Norbert Lechner decía que después esa idea del Chile, un caso de desarrollo frustrado con instituciones políticas fuertes y una economía débil, pasó a tener un rápido desarrollo económico con el boom de las materias primas, y con el modelo exportador, porque Chile lo que hizo básicamente fue abrirse muy tempranamente a los mercados externos. Eso fue, y algo que solo se podía hacer en dictadura, porque todas las empresas nacionales quebraron y fue una debacle. Tuvimos que pasar por la crisis de los 80 para tener esa apertura, ¿no? Que trajo después mucha riqueza, producto de un modelo orientado hacia afuera. Pero ahí empezó a desarrollarse la economía y se empezó a jibarizar esa fortaleza política que teníamos antes. Entonces Lechner decía que con el neoliberalismo lo que había ocurrido en los 80 era un Aníbal Pinto invertido, que ahora teníamos un gran desarrollo económico, pero una reducción de la fuerza de la política, y fue premonitorio, porque eso fue antes del colapso de la representatividad de los partidos y todo eso. Y creo que hay que buscar como sistemas mixtos, o sea, yo creo que lo importante son los objetivos de recaudación que tiene un país para poder satisfacer las necesidades del gasto público. Ahora, si eso se hace con el royalty minero o estatizando empresas, qué sé yo, no tengo una opinión formada, pero sí creo que es importante aumentar la capacidad de recaudación para hacer que los impuestos sirvan como forma de redistribuir en Chile, porque estamos como 15 puntos bajo los países de la OCDE en términos de la recaudación tributaria, y además tenemos un sistema que recauda principalmente a través del IVA. Yo creo que eso también es insostenible, o sea, que la recaudación sea para las personas de alto ingreso o a través del IVA, yo creo que no es la manera. ¿Ah? O sea, no es ni siquiera que las personas, o sea, no es a través de quitarle más sueldo a los médicos que se va a producir redistribución en Chile. Tiene que ser una cuestión mucho más orientada a los sectores productivos, o sea, una cosa mucho más estructural, yo creo. Te voy a preguntar, ¿vas a ser constituyente?
Ay, no, me encantaría, pero aquí interrumpió la causa de que haya desechado la posibilidad. Entonces, ¿quiénes van a ser los constituyentes? Te pregunto directamente. Yo creo que gente con hijos más grandes, yo creo. O menos demandantes. Cuando Ignacio dice que yo soy escéptica, mi tema del escepticismo no pasa por nada más que por quiénes van a estar ahí. Hay mucha gente puesta por los partidos políticos, es cierto. Porque los partidos políticos hicieron las reglas electorales. Pero, dicho eso, los partidos políticos hicieron las reglas para el proceso constituyente forzados por la presión ciudadana y conscientes de que estaban muy desprestigiados y de que la gente no los quería. Y por lo tanto, las reglas para la convención constitucional no son las reglas de la Cámara de Diputados. Tener una convención constitucional paritaria, donde la mitad sean mujeres, va a forzar, aunque sean los mismos partidos, va a forzar a los partidos a buscar gente nueva. Oye, muchas gracias, de verdad, altísimo el nivel de conversación. No, gracias a ustedes por la invitación. Pero no cachaba que era así como doctorada en la web. Chucha, y más encima es periodista, y más encima, ¿cómo? Weón, si ella tuviera 15 años menos, yo le hubiera propuesto matrimonio, weón. Yo también.